Bien, bien. Ok. ¿Tienen el chat por las dudas quieran o tienen algún problema y quieren indicarlo? Yo lo tengo abierto. Podría activar la opción para cambiar de el nombre. ¿Cómo se hará eso? Eh, la opción permitir cambie su nombre. Ahí está. Bien. Ok. Somos 19 y se ha estacionado en esa cantidad. Pueden activar los videos, ¿eh? Un ratito no estaría mal. Bien. Adriana, yo estoy en la facultad ahora, así que tengo buen ancho de banda. Y no hay nadie en la facultad, así que. Bueno, 19 personas. Vamos a comenzar. Les voy a compartir la pantalla. Están viendo mi pantalla compartida, ¿no? Sí, profe. Listo. Tuvieron la clase del miércoles pasado con ingeniero Poncio, que les dio la introducción y marcó los lineamientos de la materia. A partir de hoy, por varias clases, básicamente hasta el primer parcial, van a tener clases conmigo. La segunda parte de la materia va a estar a cargo de Carlos. En el caso mío, yo voy a tocar los temas de lo que es residuos peligrosos y lo que es contaminación del aire, como dos grandes temas. Y a su vez vamos a ver algo de lo que es toxicología ambiental. Ustedes algo de toxicología es muy probable que vean en la parte de proyecto final, en la parte de lo que es higiene y seguridad. Y vamos a ver algo de analítica, de química analítica aplicada al medio ambiente. Eso lo vamos a hacer bien, bien práctico. Vamos a intentar, ya que no podemos hacer visitas, voy a intentar darles esa clase en una recorrida en el laboratorio con mi celular, básicamente, a ver si sale. En lo que es visitas a plantas, nosotros todos los años realizábamos una visita al final del curso, que era a la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Villa Carlos Paz, en donde tenemos una de las plantas más nuevas de la provincia de Córdoba, que es bastante interesante de recorrer, y de paso esa planta está manejada por gente, ex alumnos de aquí o ex alumnos míos del posgrado, con lo cual siempre son muy cordiales. Y eso lo llevamos a cabo en noviembre, viendo cómo está la situación, es muy poco probable que podamos llevarla a cabo. Esa misma visita la acompañábamos por la visita al relleno sanitario, que es donde se disponen los residuos sólidos urbanos de Córdoba. Eh, y bueno, nuevamente vamos a ver qué pasa con esto, a ver si más adelante se puede llegar a hacer algo de esto, pero lo veo muy difícil. Un segundo, por favor, avísenme cuando nos estemos quedando sin tiempo. Vamos a hacer 3 conexiones de Zoom de 40 minutos cada una. Y lo que más me molesta, que no lo voy a hacer para la próxima vez, es que está habilitada la sala de espera y puede ser que algún estudiante que no pueda ingresar. Para la próxima me voy a fijar
no tener activado esto. Bien, en la UB veo que hay matriculado 40 personas, o sea, debe estar Carlos y yo, así que somos 38 hasta el momento los estudiantes que se han matriculado. Lindo curso, lindo número. Esta materia, como materia electiva de quinto año, es una materia que es bastante propicia para dar un marco de discusión entre alumnos y profesores, con lo cual es una pena que tengamos que estar dictándola de esta forma. De todas maneras, los invito a que abran sus micrófonos, si quieren hacer consultas, comentarios, no hay ningún problema, al contrario, bienvenido sea. ¿Alguien tiene algún problema con el tema de matriculación o demás, o está todo normal? No hay nadie que tenga ningún problema. Avanzaríamos con la clase. ¿Han descargado la clase de la UB? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, Pero vamos a le empezar. Sí, podemos sí. salir de acá de su pantalla compartida, ¿no? Sí, sí, sí. No vale la pena que la abran ustedes en su máquina, pero que tengan sí el material. Son bastantes cosas las que tengo que ver a la vez, así que por favor avísenme si queda algún estudiante fuera de la sala o si tiene alguien en el chat han comentado algo en el chat, porque yo me voy a concentrar más de todo en la clase. Vamos a arrancar. Básicamente la materia ingeniería ambiental vendría a estar enfocada a lo que es terminar de cerrar el conocimiento o su formación de ingeniero químico, para prestarle atención a todas aquellas corrientes de proceso que muchas veces en esta ambición de generar procesos cada vez más eficientes que tienen mis colegas profesores de los últimos años, podemos llegar a perder de vista y que pueden generar graves problemas al ambiente y también fuertes dolores de cabeza para todos los que estén trabajando en un proceso químico y que tenga que distraerse prestándole más atención a lo que es el desarrollo de un conflicto social que a la propia ingeniería química, que es a lo que por lo general queremos dedicarnos cuando nos recibimos. Dicho de otra forma, ustedes se acuerdan cuando armaban los flowsheet, ustedes tenían materias primas que ingresaban al proceso y tenían productos que salían a la derecha. Eso en la vida real eso no es tan fácil, no es de esa manera, ya que aparecen también un montón de corrientes de procesos, las cuales, al no tener valor comercial, como es el producto principal, nos pueden llegar a generar grandes problemas, ya sea por tener que afrontar costos que no teníamos pensados de antemano o considerados de antemano, como puede llegar a ser el tratamiento de algún tipo de efluente. Y por otro lado, también por una cuestión legal. Nosotros, como responsables de un proceso químico, tenemos desde el punto de vista ético, el de hacer un buen uso de los recursos naturales y de generar el menor impacto ambiental posible en la zona donde estemos emplazados. Hay grandes casos, famosos casos aquí en Córdoba, en donde algunas empresas han sufrido o han tenido que afrontar conflictos sociales por el tema ambiental.
En este caso yo siempre la recomendación que les doy es que el concepto del cuidado del ambiente ha cambiado mucho en el último tiempo. La sociedad ha tomado conocimiento del tema, miedo con respecto a esto, y cada vez demanda de un comportamiento ambiental por parte de la industria más lógico y coherente con las actividades que se llevan a cabo. Es por eso que la recomendación que les doy siempre a ustedes, que ya son casi ingenieros, es que no se centren en la rutina diaria de cuando están trabajando en una planta, estar encerrados en los problemas de los desarrollos del proceso en sí, sino también hay que prestarle atención a nuestro entorno. El entorno de la industria es extremadamente cambiante y muy diferente de un tipo de industria a otra. Ese entorno puede estar dado por distintas razones. Esa modificación del entorno, del comportamiento del entorno puede estar dado por muchísimos factores que pueden ir desde intereses políticos. Eso es típico de ver que cuando se acercan momentos de elecciones aparecen o se reavivan viejos conflictos ambientales, muchas veces por intereses que nada tienen que ver con la protección de la salud de las personas o del ambiente, sino por cuestiones o movilizaciones de carácter político y no ambientales. En otras ocasiones, la mala educación o el mal asesoramiento de algunas personas puede estar generando también una cierta histeria en la población, la cual cuando comienza a prestarle atención a la vida diaria de la industria puede ser que empiece a notar de que ciertas cosas no son coherentes, y muchas veces el desconocimiento lleva al mal pensamiento. Por eso también van a ver que últimamente las empresas han cambiado mucho su política de responsabilidad social, como así también de su apertura con respecto a la sociedad. Lo peor que puede suceder en una empresa es que la misma se cierre y no permita que el entorno conozca lo que la empresa realiza y cómo lo realiza. Y en ese sentido, la mala política de comunicación empresarial puede llegar a ser tomada como con recelo, con desconfianza por parte de los vecinos. Por otro lado, puede suceder también que nos toque estar del lado de la sociedad, como vecino, ¿no? Y tal vez con el conocimiento que podamos desarrollar en esta materia, también tener más claro cómo se debe realizar la gestión ambiental, y tal vez exigir cosas que todavía no estamos exigiendo. Y una tercera posición que les puede tocar, ya que tenemos muchos egresados también en ese lugar, es que les toque ser autoridad de aplicación. Y ser autoridad de aplicación justamente es una posición bastante complicada, porque la autoridad de aplicación tiene que prestarle atención a todo lo que a todos los factores que les he mencionado anteriormente, a la parte política, a la parte social, y a su vez tiene que tener presente la parte económica. Hay claros ejemplos. Yo en este momento estoy dando clases en la especialidad en Ingeniería Ambiental en Tucumán, y los estudiantes de posgrado de allá me comentaban de la fuerza política y social que tienen los ingenios azucareros, y cómo utilizan esa fuerza para enfrentarse a la autoridad de aplicación y no cooperar en lo que es el cuidado del ambiente. En ese sentido suele suceder en grandes empresas de poblaciones pequeñas
bueno, ese peso económico, político y de dar trabajo en esa zona es utilizada como herramienta de presión y de querer pasar por encima de los derechos de las personas, ¿no? También vamos a ver un poco cómo se debe pensar o plantear estos temas desde el punto de vista legal. Lo que es, hasta el momento ustedes han tenido, bueno, los profesores ya saben, son Carlos Poncio y, como les dije, voy a estar yo también. Ahí tienen un poco las referencias nuestras. Con Carlos presentamos esta materia, propusimos esta materia en el 2004-2005. En esa época no se hablaba tanto de la ingeniería ambiental. Hoy en día es una materia que está en la currícula de todas las carreras de ingeniería química del país. Es más, se habla también de crear una carrera de grado de ingeniería ambiental dentro de UTN en el último tiempo, y ustedes ya sabrán que, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Córdoba ya está la carrera de ingeniería ambiental. La verdad que es una materia que terminan valorando bastante los estudiantes, pero bueno, eso lo vamos a ver al final del curso. Lo que es la bibliografía, Carlos les marcó una gran cantidad de bibliografía. Yo les voy a señalar que para la parte de contaminación del aire voy a trabajar con estos 3 libros. Básicamente vamos a estar tomando un poco de cada uno de ellos. En lo que es macrocontaminación vamos a trabajar bastante con el Colin Beer de química ambiental, y mientras que lo que es contaminación del aire vamos a trabajar con estos 2 libros, el Warner y el Henry Heinke, siendo este acá de la derecha el preferido, ¿no? Son libros que están en español y por lo tanto son bastante antiguos. Por lo general uno trata de trabajar con una bibliografía que no tenga más de 10 años, pero bueno, hay veces que no es posible. De todas maneras, les aclaro de que lo que es el apunte de la cátedra suele ser suficiente como para lograr la aprobación del módulo, de la materia. Sin embargo, bueno, hoy en día con el acceso a la tecnología es muy posible que puedan conseguir estos libros y puedan, aquel que le interesa profundizar los conocimientos, utilizarlos, y obviamente tratar de lograr la aprobación directa que tiene la materia. ¿Cómo vamos a apuntar esto? Primero, nosotros sabemos hasta el momento de que lo que es la carrera nos han preparado y nos han ido moldeando en lo que es la utilización de materias primas para obtener productos. Que básicamente, ustedes cuando lleven a cabo el proyecto final, que desarrollar justamente el proceso para obtener estos productos. De todas maneras, aquí tenemos que tener presente que a partir del 4º año y 5º año empezamos a hablar de ser más eficientes en el uso de los recursos energéticos, materias primas y demás. Por eso habrán visto que en 4º año, por ejemplo, les enseñaron a lo que era la eficiencia energética a través de la integración energética dentro de un proceso, las redes de intercambiadores y demás. En otras materias, como diseño de reactores, pueden llegar a haber escuchado sobre lo que es optimización, rendimiento, etc. Bueno, en esta materia lo que vamos a terminar de hacer es tratar de optimizar y gestionar aquellas corrientes que no le habían prestado atención, ya que no eran obviamente las corrientes principales. Volviendo a la analogía del flowsheet que les comentaba hace un ratito, básicamente lo que se suele encontrar de corrientes que salen del proceso y no van a ningún lado, eso no va a existir. Eso tiene que ser considerado,
y es por eso de que dentro de la parte de mantenimiento o de higiene y seguridad y medio ambiente de las industrias, verán de que lo que es tratamiento de efluentes y disposición de residuos ocupa un rol bastante importante. Obviamente que, ¿por qué queremos ser eficientes en el desarrollo de nuestro proceso? Por un lado, para ser competitivos desde el punto de vista económico, ya que si logramos un menor consumo de recursos energéticos y de materias primas, obviamente que nuestros costos fijos se reducen. Pero por otro lado también tenemos que verlo desde la perspectiva ambiental, de que también un menor consumo de recursos también lleva aparejado un menor impacto ambiental. Hoy en día se suele hablar de lo que es las distintas huellas que va dejando nuestro proceso a medida que transcurre. Van a escuchar hablar de huella de carbono, de huella hídrica, que son distintas formas o indicadores de la eficiencia ambiental que puede tener un proceso. En todo momento van a escuchar la palabra de desarrollo sostenible, que básicamente apunta a que podamos enfrentar este gran crecimiento demográfico que estamos teniendo a nivel mundial. Ese crecimiento demográfico que tenemos a nivel mundial hace que tengamos que tratar de producir una mayor cantidad de algunos productos, principalmente alimentos, con prácticamente la misma superficie que se tenía desde el desarrollo industrial. Esto obviamente que es bastante difícil de conseguir. De todas maneras, el avance tecnológico ha permitido de que hasta el momento podamos cumplir con esa demanda. En los años 80, esta discusión de lograr cumplir con la demanda fue muy fuerte. Incluso se estableció una comisión de la Organización de las Naciones Unidas, que estaba a cargo de la primer ministra holandesa, que era Brundtland de apellido, quien elaboró un informe que se llamó, en donde por primera vez se incluyó la palabra de desarrollo sostenible, ya que hasta ese momento lo que se estaba notando era de que el consumo de materias primas no se estaba llevando a cabo de manera responsable, y por lo tanto ese desarrollo que se estaba llevando a cabo desde el punto de vista industrial no era sostenible en el tiempo, y ahí apareció justamente la definición de desarrollo sustentable o sostenible. Por otro lado, también se llevaron a cabo algunas modelaciones en donde lo que se intentaba determinar era si iba a existir un punto de inflexión en donde la falta de los productos esenciales podía traer aparejado una disminución fuerte de la población mundial. Básicamente era una hambruna global, y esas primeras aproximaciones daban que al cabo de 20 años se iba a conseguir los límites del crecimiento. Hoy ya estamos elaborando, o estamos viendo informes donde un poco a modo de broma se toman estas primeras estimaciones en donde se establecía que para el año 2000 más o menos íbamos a tener un pico de inflexión en lo que era el aumento demográfico, y hoy en día ya estaríamos pasando el segundo ciclo de los 20 años de que se realizó ese primer informe. El otro fenómeno también que se está dando es que tenemos una concentración demográfica. Por lo tanto, no solo que estamos teniendo en el último siglo un crecimiento demográfico exponencial, sino que también en la última mitad del siglo se está produciendo una concentración demográfica. ¿Esto qué tiene de importante? Y
si en una superficie, en lugar de vivir una cierta cantidad de personas, existe una concentración que crece exponencialmente en poca cantidad de tiempo, lo lógico sería de que esa superficie se vaya preparando para soportar la presión sobre los recursos que va a generar ese crecimiento demográfico. Y eso es un poco en donde los países del tercer mundo han fallado y tenemos todavía algunos problemas serios con respecto a las cuestiones más básicas de tratamiento de los residuos principales que generan esas concentraciones urbanas. Nosotros acá en Córdoba tenemos una deuda ambiental muy grande en la ciudad con lo que es el tratamiento de efluentes cloacales. Recién para el año que viene se estima que se va a terminar de construir la ampliación de la planta de tratamientos cloacales de Bajo Grande, con lo cual se va a lograr tratar de manera, sí, es más, con que se trate ya sería un gran avance. Ahora que se trate y bien, sería lo esperado, ¿no? Imagínense, estamos hablando de efluentes cloacales de una ciudad de 1,5 millones de habitantes que carecían de un tratamiento adecuado y que están volcando sobre un río como lo es el río Suquía. O sea, muchas veces dicen, Córdoba es un poco más grande que Rosario. ¿Por qué hacen tanto problema con el tema de los efluentes o del agua? Y Rosario vuelca al río Paraná. Nosotros volcamos el río Suquía. Estamos hablando de... el caudal de volcamiento de Córdoba supera el caudal del río. Eso da a las claras de cuál es el impacto que tiene o la importancia que debería tener el tratamiento de los efluentes cloacales en nuestro caso. No me voy a explayar mucho más porque se me va a ir el tiempo. Dicho todo esto, lo que les debe quedar claro entonces es que nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el tratamiento de los residuos que, como les decía, con la falencia que estamos teniendo y con la falta de responsabilidad que hay en la sociedad, todavía nos seguimos enfocando en los residuos más básicos, mientras que el desarrollo del hombre ha traído aparejado la existencia de nuevos productos y en países del primer mundo esta discusión sobre el tratamiento de residuos ya se está dando de otra manera, con residuos, por ejemplo, el tema de agroquímicos. Nosotros estamos todavía regulando lo que se usa, mientras que ellos ya están evaluando plaguicidas post-emergentes, o sea, productos que en nuestro caso todavía ni estamos conociendo cuál es la situación en los recursos naturales. Eso también nos genera ciertos problemas al momento de que es tan grande el problema en nuestra realidad que hace de que uno termine bastante, o pierda el entusiasmo bastante rápido, por decirlo de una forma. Lo que es efluentes de un proceso químico, obviamente que hay cuestiones en condiciones macro que las empresas, la verdad que no están todavía bastante a la vanguardia del tratamiento de los mismos, ya que, como les dije, todavía estamos en lo básico. Hoy en día una empresa, cuando uno ingresa a trabajar, todavía estamos lidiando por cumplir con el volcamiento de efluentes líquidos industriales, cuando eso es básico, eso lo tendríamos que haber cumplido desde el primer día que se instaló la planta. Y hoy en día estar discutiendo cuestiones mucho más importantes
que terminan definiendo nuevas políticas de gestión ambiental, como puede llegar a ser, por ejemplo, el impacto de la liberación de nuevos compuestos químicos al ambiente, y obviamente utilizar esa información para llevar a cabo estudios toxicológicos o tener un mejor conocimiento de qué está sucediendo en la población. Muchos han escuchado hablar de la gran cantidad de casos de cáncer, mientras que es muy difícil en nuestro país, por la falta de información, asociarlos a exposiciones a algún compuesto peligroso. En lo que es macrocontaminación, nosotros nos vamos a enfocar en lo que son los problemas ya conocidos, como es calentamiento global, algo que se habla mucho y no se hace tanto en nuestro país. Lluvia ácida lo debo mencionar porque lo van a encontrar en todos los libros, y la mayoría de los libros son traducciones de Estados Unidos o Europa, y ellos tienen ese tipo de problemas. Nosotros aquí, la verdad que el fenómeno de lluvia ácida no tenemos, y si lo tenemos no lo conocemos. La ignorancia en ese tema es bastante grande. Gracias también un poco a la calidad de nuestro combustible, la probabilidad de tener este tipo de fenómenos es bastante baja. Nosotros habíamos llevado a cabo un estudio acá en Córdoba, hace 5 años, no más, 8 años atrás, en donde habíamos comparado el pH del agua de lluvia en distintas zonas de la ciudad, y la verdad que, si bien se nota el impacto de la zona industrial o de alto tránsito vehicular con respecto a otras áreas, sigue siendo, no llega a ser lo que se considera lluvia ácida. Ustedes ya saben que el agua de la lluvia ya tiene un pH levemente ácido, una cuestión de la disolución del dióxido de carbono atmosférico. Sin embargo, para que llegue a ser lluvia ácida estamos hablando de que las precipitaciones, el agua de precipitaciones tiene que tener un pH por debajo de 3, lo cual es bastante poco probable en Córdoba y en el país. Por otro lado, hay fenómenos globales como fue la disminución de la capa de ozono, que ya han sido atacados, principalmente por una cuestión de que... bien, gracias por avisar. Se va a terminar el tiempo de la sala, así que terminamos este slide y cortamos y volvemos a reiniciar. En lo que es, les decía, la disminución de la capa de ozono, como un ingeniero químico de apellido Molina descubrió que el principal causante de este fenómeno eran los freones, fue mucho más fácil afrontarlo porque justamente la industria de los freones era un monopolio mundial en manos de pocas empresas, entonces fue relativamente fácil encarar y gestionar el fenómeno. Por otro lado, tenemos problemas de smog urbano en grandes ciudades. Esto se menciona en todo momento. Esto lo hemos podido ver, por ejemplo, qué pasaba con el tema del COVID, cuál fue el impacto en la calidad del aire en las distintas zonas del mundo, en las distintas regiones del mundo, y estos son problemas que son muy recurrentes en algunas ciudades, como haber escuchado, por ejemplo, en Santiago de Chile, o lo que es Ciudad de México, o lo que es Bogotá, que son ciudades muy pobladas y cuyo entorno demográfico condiciona el comportamiento de los contaminantes y hace que estos fenómenos sean realmente notorios. Notorios principalmente por los problemas respiratorios que se encuentran en las poblaciones donde se desarrolla el fenómeno. Y por último, lo que es efluentes líquidos y residuos peligrosos. Todo este tipo de fenómenos, obviamente que traen aparejado daño a la salud de las personas y por lo tanto debemos gestionarlo de manera adecuada. En nuestro país, lo que es residuos peligrosos, tenemos una legislación que está relacionada con el Código Civil, con lo cual es un tema que si no cumplimos podemos ir básicamente presos directamente. Ustedes ya deben haber pasado por materias en donde se hablaba de la seguridad de procesos, que es otra cuestión que también un accidente en un proceso químico obviamente tiene
un impacto ambiental también muy grande. El último que hemos tenido aquí en Córdoba, ¿se acuerdan? Fue la explosión de esta industria que se encontraba en Alta Córdoba, que hacía productos químicos domiciliarios, y obviamente que en ese sentido muchas veces se pierde de vista el impacto ambiental y se le presta muchísima atención al impacto en los alrededores desde el punto de vista económico y de pérdidas de vidas humanas, ¿no? Por el propio accidente. Y no se evalúa cuál ha sido realmente el impacto ambiental que trajo aparejado. Bien, voy a cerrar la sala y vamos a iniciar nuevamente. No sé si tienen alguna duda. Ya nos vamos a ir enfocando un poco más. Ya vamos a dejar la introducción de lado y vamos a comenzar con el desarrollo de los temas. Así que cierro y volvemos a iniciar. Los balones son más. ¿Cómo van con el tema de la tesis? Mal. Mal. También mal. No vamos directamente. No vamos directamente. ¿Por qué? En mi caso personal nos metimos en lo que es todo microbiología industrial y bueno, no lo teníamos muy afilado el tema. Es complejo ese tema. ¿Qué estás haciendo? Bioplástico, a partir de bacterias que fermentan. Y Bueno, pero vos tenés un comportamiento ambiental muy bueno. ese era el sentido de elegir ese tema, que era bastante ecológico. Muy bien. Nosotros elegimos un producto que casi ni se hace acá en Argentina, que es Bueno, ácido acá peracético. se hace poco en Argentina, ¿no? Sí, y entonces ahí nos falta un montón de información, pero bueno, sabemos que también es medio ecológico porque cuando se compone en agua y peróxido, así que bueno, pero lo mismo, cuesta un montón encontrar información. Uh-huh. El peracético. Digamos que la cuestión online no ayuda mucho tampoco. Sí, eso también, es re difícil. Sí, sí, sí. Tal vez nos tomó muy de sorpresa el tema. Pero bueno, vamos. Agradezcan que pueden seguir avanzando y no se suspendió todo y se pierde completamente el año, ¿no? Nosotros le Bueno. queremos agradecer por salvar nuestro capítulo en el departamento. No hay problema, gracias. No hay drama. Bien, ok, gente. Pueden activar las cámaras, no hay drama, ¿eh? Bien, ya estamos, así que vamos a seguir. No le estoy compartiendo la pantalla. Compartir pantalla. Compartir pizarra por favor. ¿Ven la presentación, no? Sí, profe. Sí, bien. Ahora, lo otro también que es un poco complicado, y siempre ha sido así, es que muchas veces los gobiernos toman el cuidado del ambiente, los gobiernos, las empresas, o sea, todo un país, toda una región puede tomar, pensar que el cumplimiento ambiental es simplemente un gasto. Y está demostrado que los países que tienen mejor comportamiento ambiental suelen ser los que no solamente gozan de un buen desarrollo económico, sino que son esos países donde siempre cuando vemos esos rankings un poco ilógicos y que nos cuesta creer cómo hicieron para medirlo, como puede ser la satisfacción personal, la alegría de las personas o
por la calidad de vida en sí, vemos que justamente esos países que tienen un pensamiento, un mayor pensamiento sobre el cuidado del ambiente están en los primeros puestos, mientras que aquellos en donde el desarrollo económico no muchas veces se ha conseguido gracias al buen comportamiento ambiental, son los que de alguna manera pueden llegar a tener algún problema frente a situaciones inesperadas. Si analizamos cuáles son los países que peor condición o mayor impacto tuvo el COVID, veríamos, por ejemplo, que lo que les acabo de decir es algo interesante. O al menos, no digo que sea la verdad, pero es algo interesante para considerar. Vemos que países como Estados Unidos, Brasil y demás suelen tener un gran impacto en este tipo de situaciones y no es por nada. O sea, son países en donde el desarrollo económico ha sido muy fuerte, es muy fuerte, pero hay veces en donde ese desarrollo económico no tiene una relación sobre el cuidado de la sociedad. Se piensa que solo por tener dinero uno puede lograr que la sociedad tenga un mejor nivel de calidad de vida. Obviamente que eso ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, el capitalismo que tenemos actualmente es un sistema que obviamente todo el mundo lo apoya como el modelo lógico a seguir, ya que el comunismo ha fallado en distintas formas. De todas maneras, el nivel de consumismo está en niveles realmente muy complicados. Es más, el nivel de consumismo hoy en día ha creado hasta estas fiestas que tenemos, como hemos tenido la semana pasada, de Hot Sale, Hot Week y todo lo que quieran mencionar, ¿no? Pero muchas veces este nivel de consumismo también obviamente condiciona al mercado productivo. Imagínense una empresa que piense en desarrollar un buen producto, que dure muchísimo tiempo, que a su vez sea económico y que tenga un excelente comportamiento ambiental, sería la empresa ideal. De todas maneras, esas empresas están condenadas a quebrar, porque justamente el mercado, las reglas de mercado suelen ser bastante desfavorables para ellos, y más en países en donde ese comportamiento ambiental no suele ser medido ni premiado. ¿Ah? Imagínense si aquí en nuestro país se premiase la disminución de los recursos, como puede llegar a ser disminuir el consumo de agua para un determinado proceso, y brindar un premio por ello, como puede ser algo muy sencillo como hacer una exención de impuestos. Las empresas obviamente que lo tomarían de otra manera, pero si la reducción del consumo de recursos solamente se ve premiada por pagar una tasa menor, pero seguir pagando una tasa, obviamente que no es tomada de la misma forma o no es el mismo incentivo. Ahora les quería mostrar un pequeño video. Yo les acabo de compartir una pantalla y les tendría que haber compartido la pantalla entera. Ahí está. Les voy a mostrar un video de el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Ya han pasado un par de gobiernos, en la última reunión importante de las Naciones Unidas, que fue llamada la reunión de Río +20. En esta reunión, para que tengan una idea, la presidenta de nuestro país, que era Cristina, tuvo que abandonar la reunión por un conflicto de los camioneros. Imagínense la importancia que se está mostrando en cuanto al tema ambiental. A ver, vamos a ver si lo pueden escuchar. ¿Lo escuchan? No, profe, no se escucha. Bueno, si no se escucha, lo que tengo Podría, que si no, hacer... dar un tiempo y
Lo A ver. veo uno. Deme un segundito. A ver. Acá en audio tengo que poner altavoz del sistema. Vámonos. No me quiere dar pelota. Oh, sí. Se empacó el PowerPoint. Ustedes ven el PowerPoint, ¿no? Sí. Controles. Vamos a dejar de compartir y vamos a volver a compartir. Compartir pantalla. El video. ¿Se escucha? ¿No? ¿O sí? No, ¿No? Ok. Profe, Sí, lo que tiene que hacer es que cuando va a compartir, abajo a la izquierda hay como un tenés tic. razón. Sí, ya me acordé. Bueno, Sí. Ahora tiene que andar. A su señora presidenta. ¿Se escucha? Y muchas ahora gracias sí. a la buena fe que seguramente han manifestado todos los oradores que me precedieron. Y expresamos la íntima voluntad como gobernantes de acompañar todos los acuerdos que esta nuestra pobre humanidad pueda suscribir. Sin embargo, permítasenos hacernos algunas preguntas en voz alta. Toda la tarde se ha estado hablando del desarrollo sustentable y de sacar a inmensas masas de la pobreza. ¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? ¿El modelo de desarrollo y de consumo es el actual de las sociedades ricas? Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? Más claro, el mundo tiene los elementos hoy materiales como para hacer posible que 7.000, 8.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales. ¿Será posible? ¿O tendremos que darnos algún día otro tipo de discusión? Porque hemos creado una civilización en la que estamos, hija del mercado, hija de la competencia, que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo. Pero lo que fue economía de mercado ha creado sociedades de mercado y nos ha deparado esta globalización, que significa mirar por todo el planeta, y estamos gobernando la globalización o la globalización nos gobierna a nosotros. ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? Nada de esto lo digo para negar la importancia de este evento. No, es por el contrario.
el desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Y la vida. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un plus, y la sociedad de consumo es el motor, porque en definitiva si se paraliza el consumo o si se detiene la economía, y si se detiene la economía es el fantasma del estancamiento y para cada uno de nosotros. Pero ese hiperconsumo a su vez es el que está agrediendo al planeta. Y tiene que generar ese hiperconsumo cosas que duren poco porque hay que vender mucho. Y una lamparita eléctrica no puede durar más de 1000 horas prendida. Pero hay lamparitas eléctricas que pueden durar 100.000, 200.000 horas. Pero esas no se pueden hacer porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar. Y tenemos que tener una civilización de uso y tire, y estamos en un círculo vicioso. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas, ni tener un monumento del atraso. Es que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar el mercado. Por ello digo que el problema es de carácter político. En mi humilde manera de pensar, porque los viejos pensadores definían, Epicurio, Séneca, los Aymara, pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Esta es una clave de carácter cultural. Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y lo voy a acompañar como gobernante, porque sé que algunas cosas de las que estoy diciendo rechinan, pero tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua, que la crisis de la agresión al medio ambiente no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado, y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos naturales para vivir. En mi país hay 3 millones de habitantes, poco más, 3.200.000. Pero hay unos 13 millones de vacas de las mejores del mundo. Y unos 8 o 10 millones de ovejas estupendas. Mi país es exportador de comida, de lácteos, de carne. Es una penillanura, casi el 90% de su territorio es aprovechable. Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las 8 horas de trabajo y ahora están consiguiendo 6 horas. Pero el que consigue 6 horas se consigue 2 trabajos, por lo tanto trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuotas
la motito que compró, el autito que compró, y pague cote, y cuando quiera acordar, es un viejo reumático como yo y se le fue la vida. Y uno se hace esta pregunta, ¿ese es el destino de la vida humana? Estas cosas son muy elementales. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Precisamente porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias. Bien. Habrán escuchado, entre varias cosas que Mujica dice, hacer referencia a que en la parte ambiental, dejémoslo del consumismo de lado, porque eso se daría para una discusión tal vez más presencial, pero Mujica menciona de que durante esa conferencia de ambiente de las Naciones Unidas, donde están presentes prácticamente todos los países del mundo, se habla de la pobreza. ¿Y por qué la pobreza está relacionada con la degradación del ambiente? Y en este sentido, el razonamiento lógico que se da es que en aquellas sociedades donde no se tienen las necesidades básicas satisfechas, obviamente que es muy difícil lograr la protección del entorno. Imagínense una persona que sufre el efecto del frío y tiene un bosque frente de su casa. Obviamente que va a hacer uso de ese bosque para cubrir su necesidad básica de calefacción. En ese sentido, muchas veces lo que se plantea es que no podemos exigirle a ese tipo de sectores sociales que tengan realmente una valoración adecuada del ambiente, porque ellos lo que nos exigirían a nosotros es que tengamos una valoración adecuada de sus necesidades. Por otro lado, lo que les decía de cuestiones como es el volcamiento de fluentes líquidos. Imagínense, para una población que no logra cubrir sus necesidades básicas de acceso al agua potable, a la alimentación, no se le puede tampoco plantear o exigir una gestión adecuada de los efluentes cloacales que ellos puedan generar. Por eso muchas veces también hay que ser coherente y plantearse. En ciudades como la nuestra hemos escuchado hablar de proyectos gigantescos, como podría llegar a ser, no sé, un tren de alta velocidad, un subterráneo en el medio de la ciudad. Y estamos hablando de una ciudad de 1,5 millones de habitantes que todavía no logra cubrir el total de la población urbana con la red cloacal, la cual ha mejorado muchísimo en el último tiempo, y que no está tratando sus propios efluentes. Entonces, en este sentido, hay veces en donde es poco útil sentarse a hablar de plantear un plan de gestión para gases de efecto invernadero cuando todavía no hemos logrado cubrir lo básico. De todas maneras, no es que no debamos hacerlo, ¿no? El concepto que quiero transmitir es que es importante conocer lo básico para poder resolverlo de manera rápida, pero a partir de ahí tenemos que pensar y volver a aplicar ese ánimo emprendedor por solucionar también problemas que suelen inculcarse en la formación del ingeniero químico. No sé si alguien quiere hacer algún comentario con respecto a lo que acabamos de ver. ¿Nadie? Les voy mostrando algunas cuestiones. Por ejemplo, estas noticias que suelen aparecer en los diarios, fíjense aquí, este recorte que vemos a la izquierda es una publicación del año 2018,
en donde se plantean los pasivos ambientales que tenemos en la ciudad de Córdoba. Y estos puntos rojos que vemos aquí al costado justamente no hacen más que confirmar lo que les mencionaba antes sobre una gestión deficiente en lo que es el tratamiento de los efluentes líquidos y posterior volcamiento al río Suquía, ¿no? El río atraviesa la ciudad de izquierda a derecha, obviamente que en la parte alta se encuentran las plantas que proveen aguas potables y en la parte baja la que recibe el uso de el recurso ya utilizado por la población, que serían los efluentes cloacales, y por eso se encuentran en la parte baja. Por otro lado, también vemos que muchos de estos puntos coinciden con zonas industriales. Esto también habla a las claras de la falta de educación y tal vez una falta de control, ¿no? Pero principalmente lo que es falta de educación. Ahora, esta publicación del año 2018 es un resumen de problemas que se tenían hace muchísimo tiempo. Este punto rojo que ven aquí arriba es el famoso depósito de Alta Córdoba, acá vemos la noticia a la derecha, en donde había una gran cantidad de agroquímicos depositados en custodia del SENASA que estaban de manera no adecuada depositados en un ambiente. Y estamos hablando de que ese depósito dependía del SENASA. Y si la gente del SENASA no conoce cómo se deben gestionar los plaguicidas, que son justamente una de las autoridades de regulación, imagínense qué le puede quedar al resto de los mortales. En este sentido, esto es un caso de hace muchísimo tiempo y estos residuos todavía no han sido tratados y se encuentran depositados en la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Taín, que se encuentra actualmente clausurada, después del problema que había tenido hace varios años con el tema de la inundación, ¿no? Hay otros problemas, como por ejemplo asentamientos urbanos que se desarrollan en lugares que no son adecuados. Un claro ejemplo de esto es nuestro hogar 4, que está al lado de nuestro hogar 3, es decir, que estamos hablando de un asentamiento urbano muy grande sobre la ruta 36 que sale hacia Río Tercero, en donde el asentamiento urbano se desarrolló sobre el primer basural que tuvo la ciudad de Córdoba. Entonces imagínense un desarrollo urbano un asentamiento urbano sobre un basural, obviamente va a tener efectos, o va a tener el suelo mínimamente contaminado, y obviamente esa contaminación, algún efecto a la salud de las personas va a traer aparejado. De todas maneras, en este caso, la autoridad, el municipio local, intentó relocalizar el barrio. Y se encontró directamente con un rechazo social. Entonces, ahí uno no termina de entender, porque muchas veces se reclama que se tomen medidas, pero ¿qué pasa cuando las medidas se toman y la sociedad las rechaza? Es prácticamente imposible que podamos mejorar la calidad de vida de todas las personas. Obviamente que siempre hay que plantear y terminar de analizar el contexto en el cual se desarrolló y si no hubo otros problemas mucho más sencillos, como puede haber sido la falta o la mala comunicación de ambas partes, ¿no? Ahí tenemos un asentamiento urbano sobre un sitio contaminado. Hay algo también que se hizo muy famoso a nivel mundial, que fue cuando Obama era presidente, salió esta noticia en el New York Times, en donde Obama tenía una quinta en la Casa Blanca y analizaron el nivel de metales pesados del suelo de la quinta. Y ahí encontraron que el nivel de plomo encontrado en la quinta del presidente se encontraba por valores que tal vez no eran peligrosos para la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, pero sí eran peligrosos para las regulaciones holandesas. Holanda es un país muy conocido en cuanto a lo que es estudios sobre calidad de suelos y aguas subterráneas,
y su reglamentación posterior. No porque sean unos avanzados en el tema, sino porque al ser, Países Bajos, ellos utilizaban residuos para elevar el terreno y ganarle terreno a esas zonas que estaban inundadas. Y ahí en varias ocasiones utilizaron residuos que no correspondían, y por lo tanto empezaron a sufrir efectos en la salud de las personas. Y ahí es donde se hicieron escuela y también desarrollaron conocimiento. Hoy en día, por ejemplo, Holanda, en nuestra legislación local, es tomada como referencia. Tenemos un decreto en Córdoba que dice que ante la falta de ciertos valores legales podemos utilizar los valores legales internacionales de referencia, como pueden ser los de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y de Holanda. Ahora, fíjense acá cómo un valor que es relativamente pequeño de un metal pesado puede llegar a confundir también a la población si no se lo informa de manera adecuada. Hay una legislación que dice que no es peligroso en cierta medida, y hay otra que sí dice que es peligroso. Por eso también siempre hay que tener mucha precaución cuando se utiliza referencias legales, porque principalmente uno tiende a ir a obtener el valor legal y no interpretar cómo ha sido establecido ese valor legal. Y como en nuestro país los valores legales en cuestiones ambientales suelen ser copiados directamente, así, copiados de organismos, de autoridades de aplicación ambiental de otros países, tenemos siempre el mismo problema, que es que copiamos los valores legales, pero no copiamos, no traemos bajo qué condiciones se desarrollaron esos valores legales. ¿Okay? Y eso es muy importante porque muchas veces esos valores legales apuntan a un índice de riesgo ambiental que puede llegar a ser no coherente con el que debería aplicarse en nuestro país. Bien, acá tenemos la famosa planta Bajo Grande, que gracias a Dios ya se está terminando de construir la nueva planta. En realidad es una nueva planta, se llama ampliación, pero es una planta nueva, con un sistema de tratamientos totalmente diferente al que se encuentra instalado. Ya no se va a trabajar más con lechos percoladores, sino que se va a trabajar con sistemas de barros o lodos activados, como lo quieran mencionar. Esta es una planta que hace más de 2 décadas que carece de un funcionamiento adecuado. Por lo tanto, obviamente, no logra cumplimentar con los valores de volcamiento. Y aquí es donde se plantea lo ilógico que puede llegar a ser, en donde la autoridad de aplicación, que es el Estado, y que debe protegernos, muchas veces se extralimita en las exigencias hacia el sector privado, y ellos mismos no están cumpliendo con los valores legales que deberían garantizarle a toda la población. En lo que respecta a la ética ambiental, es un tema bastante complejo. Yo siempre lo que les digo es, presten mucha atención a lo que es la gestión de residuos peligrosos, porque la normativa está asociada al Código Civil y por lo tanto pueden terminar presos. Pero de ahí en más, obviamente, que la ética profesional y la ética ambiental debe darse en todos los marcos, desde el punto de vista político, jurídico, de los negocios y de la ingeniería. Y siempre debe acompañar el contexto en el cual se está desarrollando. Aquí lo que vemos es el típico modelo productivo que se tenía hacia finales del siglo pasado, en donde había un uso desmedido de los recursos y se trataba de aumentar la producción a cualquier costo para obtener réditos económicos, sin pensar en lo que era el impacto que se generaba por unidad producida. El mecanismo actual, al menos en la gran mayoría del planeta, está apuntando hacia un modelo de desarrollo sostenible, en donde tratamos de reutilizar la mayor cantidad de partes que integran un producto final, en donde los recursos
tratarían de ser renovables o al menos deberían mantener un plan de desarrollo sustentable, de manera tal de garantizar que las próximas generaciones tengan el acceso a los mismos recursos que estamos haciendo uso nosotros, porque también esto muchas veces se plantea como una dicotomía, ¿no? Porque ¿por qué nosotros ahora tenemos que ser extremadamente cuidadosos en el aporte de contaminantes al ambiente debido a que el ambiente está muy contaminado? ¿Por qué no fueron cuidadosos las generaciones pasadas? Bueno, ese planteo obviamente que llevaría al colapso inmediato de lo que es la sustentabilidad. Bueno, eso no me da tiempo. Por otro lado, también hay que tener presente de que nosotros nos vamos a desarrollar posiblemente, cuando se reciban ustedes, en la industria. Y muchas veces, si bien la industria química tiene una contribución importante al Producto Bruto Interno de nuestro país, no es que nuestro país se autosustenta solamente en la venta de soja y otros granos, soja y trigo, sino que también tenemos algo de industria, y esa industria aporta de manera bastante considerable en lo que es la parte de química. Y que gracias a Dios tiene una gran demanda. Obviamente que después también depende de los contextos puntuales, como puede ser el actual. Hoy en día es muy complicado, por ejemplo, conseguir trabajo o ver que haya demanda laboral. Pero bueno, es una cuestión totalmente puntual, si no, hacia finales del año pasado era muy difícil que un egresado de nuestra carrera no tenga trabajo en la industria. Pero por otro lado también, muchas veces la sociedad interpreta que la industria química es una industria peligrosa, que suele o que tiene alta probabilidad de generar daño sobre la población. Y es por eso que cuando esto que les comentaba al principio, la información no se maneja de manera adecuada, puede suceder esto. Por ejemplo, aquí vemos que la justicia allanó una refinería por una denuncia. Esa refinería es una refinería de grasas animal, así que imagínense, bastante conocida acá en Córdoba. Además tenía un profe que trabajaba ahí, van a tener o tienen un profe que trabaja ahí, en donde la denuncia que le estaban realizando a la empresa era realmente ilógica, siendo que tal vez tenía muchísimos otros puntos en donde sí podían llegar a ser denunciados. Pero aquí fíjense cómo una cuestión de olores era confundida con, fíjense, aquí está en el recuadro, dice hexacloro. En realidad es hexaclorobenceno, hexacloro solo no. Ustedes si saben de compuestos químicos, no existe el hexacloro. El hexaclorobenceno es lo que en el pasado se conocía con el nombre de una marca comercial que era el Gamexan, en donde, como se usaba para tratar plagas, realmente era asociado a mortalidad, y por lo tanto, siempre que uno habla con personas mayores, dice, sentimos olor a Gamexan. Y bueno, es un poco también la esquizofrenia de la gente con algunas cuestiones, y el desconocimiento básicamente. Esto obviamente que no tuvo ningún efecto en la industria, no se paralizaron sus actividades ni nada, de todas maneras hubo que parar la producción en un determinado momento, y obviamente eso trae aparejado un fuerte dolor de cabeza, más todos los trastornos legales en tener que ir a declarar y ese tipo de cuestiones, ¿no? Queda 1 minuto 40, voy a cortar la comunicación y me vuelvo a conectar. No sé si quieren hacer alguna consulta, algún comentario. Bien. Ok. Corto y seguimos. Mientras esperamos que se unan todos. ¿Tienen definido ya la ubicación de la planta para el proyecto final? Sí. ¿Sí?
Sí, nosotros también, profe. Ok, ¿y han tenido en cuenta los factores ambientales en la selección? Sí, es más, nosotros tuvimos que reacomodar las leyes que usamos, porque nosotros nos instalamos en Ezeiza, entonces estábamos usando las leyes, creo que del AMBA, y había que usarlas de la provincia. Exacto, exacto. Bien, ya son 29. Vamos a compartir pantalla. Sí, hay que tener muy presente. Imagínense, ayer justamente lo hablaba con la gente de Tucumán. Un ingenio azucarero en Tucumán tiene un permiso o sea, un valor legal de emisiones de material particulado al ambiente de 750 miligramos por metro cúbico. Esa es la concentración permitida de material particulado que puede salir por la chimenea de una industria azucarera en Tucumán. Si ese tipo de industria se ubicara, o sea, una industria en Córdoba tiene un valor legal de 250. Eso quiere decir que una industria en Córdoba debe emitir 3 veces menos que una industria en una provincia vecina. Obviamente que eso trae aparejado un impacto desde el punto de vista de los costos, porque para lograr los valores legales en Córdoba hay que tener una tecnología más eficiente. Con lo cual, ahí ya tenemos una fuerte diferencia. Y por otro lado, también el tema de los problemas o los conflictos sociales. Si tenemos una legislación más exigente, obviamente que es probable que se pueda desarrollar un conflicto social por incumplimiento de la legislación de algunas industrias, ¿no? Dame un segundo que los voy a silenciar a todos. Ahí está. Bien. Otra cuestión que suele suceder es que, como consecuencia también de esta concentración demográfica que les mostraba anteriormente, ¿se acuerdan? En Argentina pasamos, en el año 50 teníamos el 65% de la población en grandes ciudades. Hoy, en el 2018, eso había superado el 90%, estábamos alrededor del 92%. No solamente que estamos poniendo más presión sobre la superficie del eje urbano, sino que además es muy probable que algunas industrias queden cercadas por residentes, y en Córdoba eso suele suceder mucho. Al no existir una zona de amortiguación entre la industria y el vecino más cercano, obviamente que el desarrollo de conflictos está latente día a día. Y ese tipo de cuestiones ha condicionado de que algunas industrias tengan que relocalizarse. El tema es que no es tan simple plantear una relocalización cuando debe ser afrontado únicamente por la parte privada. Ese tipo de cuestiones es muy recurrente en nuestro país. Es más, nosotros tenemos un cliente, una empresa que se instaló en el interior de Córdoba, son capitales dinamarqueses, que es la cuarta empresa láctea a nivel mundial, y ellos no solamente compraron el terreno para la planta, sino compraron el terreno de los alrededores para asegurarse de que no vayan no se desarrolle un asentamiento urbano en los alrededores, y lograr mantener esa zona de amortiguación. En este caso, justamente estamos viendo un ejemplo típico, pero por otro lado también, imagínense, la percepción social ha cambiado completamente. Lo que vemos aquí en esta foto, fíjense, anteriormente ver esta foto era un símbolo que utilizaban la parte política para atraer que la gente quiera sentarse en un lugar y quiera invertir y desarrollarse. Hoy en día, ver un símbolo de una foto como esta serviría solamente como rechazo hacia la población,
ya que esa percepción del desarrollo económico, del desarrollo industrial, de la factibilidad para encontrar trabajo, del pasado ha cambiado completamente al presente. Ver esto hoy en día no es más que un símbolo de contaminación del aire, enseguida se nos viene a la cabeza los problemas respiratorios que vamos a poder sufrir y demás. Esa percepción obviamente que va cambiando, yo estoy siendo un poco exagerado, pero muchas veces la industria, por estar encerrada en sí misma, no logra percatarse de esto y cae en su propio pecado. En lo que es, ¿se acuerdan que les había dicho que la industria química suele ser tomada por la población como una industria que puede llegar a generar o ser responsable de una gran cantidad de problemas ambientales? Y en este sentido, muchas veces los grandes sucesos ambientales que tuvimos, por ejemplo, asociados a lo que era la industria del petróleo, han marcado a fuego el comportamiento de la industria. Hoy en día una industria de la refinación de petróleo es tomada por la mayoría de la población como una de las industrias más contaminantes. Ahora, ese galardón no lo han obtenido gratis. ¿Se acuerdan lo que fue el derrame del Golfo, en donde se tuvo un derrame de hidrocarburos en agua de escalas siderales, como así también en Argentina algunos problemas de contaminación de napas con hidrocarburos? En lo que respecta a su comportamiento ambiental, muchas veces ese comportamiento ambiental no tiene en cuenta lo que es el nivel de capacidad de producción. Es decir, no estamos asociando el impacto ambiental por unidad de producto. Si lo analizáramos de esa forma, veríamos, por ejemplo, que este E-factor, o esta relación en peso de residuos generados por unidad de producto obtenida, para este tipo de industria justamente es una de las más bajas. Y todo lo contrario sucede con la industria que es tomada muchas veces como una industria amigable. La industria farmacéutica o de química fina, de producción de medicamentos, suele ser considerada como una industria limpia, y lejos está de serlo, porque la cantidad de solventes que se utilizan en la producción de algunos medicamentos es realmente muy grande. Es decir, como producen una pequeña cantidad de producto, utilizando una gran cantidad o generando una gran cantidad de residuos, en realidad el producto que están obteniendo tiene un factor ambiental, este E-factor, realmente muy desfavorable frente a otros tipos de productos. De todas maneras, como es un medicamento, muchas veces la población tiene una percepción que es diferente. Si el medicamento puede sanar un problema, un problema de salud, ¿por qué podría llegar a generar algo que sea malo? Bueno, muchas veces esto ha demostrado de que esa percepción trae aparejado un razonamiento erróneo, y este factor ambiental lo estaría así demostrando. Por otro lado, también al comienzo del desarrollo de la era industrial, allá a fines de 1800, cuando se produjo la revolución industrial y se empezó a utilizar una gran cantidad de carbón como fuente de energía, principalmente en Gran Bretaña, y que rápidamente se extendió a otros países, inclusive Estados Unidos, también se pensó de que la liberación de contaminantes al ambiente no iba a traer un aparejado efecto sobre la salud de la población, ya que algunos recursos eran realmente, algunos recursos naturales eran realmente tan grandes que deberían tener una capacidad amortiguadora muy marcada. Claro ejemplo fue en los efectos del smog en Londres. Londres es una ciudad caracterizada por haber sufrido en el pasado graves problemas de contaminación del aire, principalmente no a que aumentasen en determinadas ocasiones la liberación de partículas, principalmente de centrales térmicas a base de carbón, sino que la atmósfera en determinadas situaciones no permitía que dichos contaminantes se dispersen de manera importante o como lo hacía en gran medida. Eso ha demostrado que
hay que tener en consideración cuánto contaminante se está aportando al ambiente. Y si uno puede llegar a relacionarlo con su producto, podría realmente tener determinado cuál es el factor ambiental de su producto y de esa forma tener una herramienta certera para definir si se está teniendo un comportamiento ambiental bueno o malo. Esto del factor ambiental, el E-factor, tranquilamente ustedes en un balance de masa podrían determinarlo. Con respecto a la dilución, ¿qué es lo que les quiero decir? Y muchas veces se pensó de que no importaba la cantidad, sino la concentración. Es decir, que si los primeros estudios demostraban que la concentración que podía llegar a generar un daño en la salud de las personas de un determinado compuesto químico era un valor X, si garantizamos que no se llega a esa concentración, el impacto ambiental iba a ser prácticamente nulo. Y bueno, esto quedó demostrado con estos fenómenos que les comentaba antes, cuando se producían inversiones térmicas. Una inversión térmica es lo típico que tenemos ahora en invierno en nuestra ciudad, en donde vemos, bueno, la verdad que no creo que muchos estén saliendo de sus casas, pero deben haber visto en algún momento que si están viajando por la circunvalación se suele ver humos de quemas, de lo que sea, que se elevan hasta una cierta altura y ahí quedan estancos. Es como que hubiera una tapa de vidrio que no dejaría que los contaminantes sigan ascendiendo en altura. Bueno, justamente eso es una inversión térmica. Una inversión térmica hace que aire frío quede ocluido en superficie frente a una gran masa de aire caliente a mayor altura. ¿Eso qué hace? Ustedes saben que el aire caliente es menos denso que el aire frío y por lo tanto tiende a ascender. Ahora, si el aire que está en contacto con la superficie está más frío que el aire que está encima, obviamente que esas masas de aire no van a lograr ascender y todos los contaminantes que se liberen dentro de esa masa de aire van a quedar confinados dentro de esa masa de aire. ¿Qué significa eso? Que si continuamos aportando cantidades de contaminantes y la cantidad o el volumen de aire en el cual pueden dispersarse los contaminantes no aumenta, es lógico que las concentraciones comiencen a ser cada vez mayores y se alcancen concentraciones que realmente son peligrosas para la salud de las personas. Ese concepto o esos fenómenos que sucedieron, o episodios ambientales, a mí siempre me gusta discernir lo que es un episodio de lo que es un accidente ambiental. Un accidente, ustedes deben haber visto en Integración 4, casos como Bhopal, casos como Seveso, casos de algunas, no sé, ¿recuerdan algún otro? El de Bhopal lo vieron, Chernobyl. ¿no? Chernobyl, bueno, Chernobyl es un poco más complejo, pero sí, Chernobyl, que es tan famoso por la serie hoy en día, ¿tá? Ese tipo de cuestiones, obviamente que tuvo un impacto ambiental importante. De todas maneras, estamos hablando de algo esporádico que produjo o que se dio principalmente por una falla humana, ¿tá? Cuando yo hablo de episodios ambientales, en realidad no es que haya una falla humana, sino es que la naturaleza no se comportó de la manera que uno esperaba. Principalmente es esto que les estaba comentando, en donde por una cuestión de meteorología, la dispersión de los contaminantes no se ve favorecida y se produce la acumulación en superficie. No sé si ven la serie The Crown, que está hoy en día dando vueltas también, van a ver que en la época cuando Winston Churchill era presidente, se produjo justamente un efecto de inversión térmica y Londres quedó varios días con una presencia muy grande de partículas provenientes de la quema de carbón en centrales térmicas, y van a ver en ese capítulo en donde la cantidad de personas que murieron y que estuvieron en hospitales fue realmente muy grande. Esos fenómenos, esos episodios ambientales dieron lugar al replanteo sobre las estrategias de control de la contaminación. Ahí se empezó a pensar,
a discutir hasta que la sociedad planteó de que si es el desarrollo tecnológico el que está generando los impactos ambientales, que sea también el mismo desarrollo tecnológico el que los evite. Es decir, que si nosotros desarrollamos un proceso para obtener un producto, también pensemos en operaciones unitarias para evitar que los contaminantes sean emitidos al ambiente. Algo muy típico, si nosotros conocemos de filtración, ¿por qué no podemos filtrar las partículas de una corriente gaseosa? ¿Ah? Algo tan simple como eso, cuando uno lo quiere llevar a la práctica, se encuentra de que es muy difícil incurrir en esos desembolsos económicos, ya que la tecnología suele ser realmente costosa. ¿Que se lleva a cabo? Sí, se lleva a cabo, pero muchas veces también los inversores de un determinado proyecto consideran de que este tipo de erogaciones es un costo extra de producción y no es una inversión en el cuidado del ambiente. Y muchas veces los números así lo hacen, así lo muestran. Es por eso que también el tratamiento del final de tubería, les repito, sería el concepto de utilizar una técnica, una operación unitaria, una técnica de separación, para retener los contaminantes y evitar que los mismos salgan al ambiente. O utilizar algún sistema, porque eso vendría a ser separación. También podremos utilizar conceptos como de reacción para destruir un contaminante y transformarlo en una especie más amigable para el ambiente. Pero, como les decía, esto tenía un impacto económico muy grande, entonces muchas veces las empresas empezaron a replantearse y a decir, ¿por qué estamos renegando tanto y tenemos que invertir tanto dinero en tratar un contaminante y por qué no mejor evitamos generar el contaminante? Si nosotros podemos hacer modificaciones en nuestro proceso para evitar que un subproducto se genere, eso nos traería aparejado de que no tendríamos la necesidad de tratarlo. Es por eso que muchas veces, cuando hablamos de diseños de procesos, yo recuerdo en Integración 2 les decía, muchas veces conviene trabajar con materias primas que tengan una mejor calidad. ¿Por qué? Porque las impurezas se terminan acumulando en un proceso y hay que, obviamente, purgarlas, y esas purgas deben ser tratadas. Y hay veces en donde no se hace adecuadamente el estudio económico entre el costo de tratamiento de una corriente y el costo de adquirir una materia prima de mejor calidad. Obviamente que lo que es la selectividad, el rendimiento de un proceso, también impacta fuertemente. Y este concepto se denominó química verde. Hay algunos que dicen que la química verde viene no de verde del ambiente, sino verde del dinero que se ahorran en llevar adelante este tipo de iniciativas. Hay cuestiones, por ejemplo, la emisión de compuestos orgánicos volátiles al ambiente a nivel mundial. Está determinado que el mayor aportante es justamente la industria automotriz en lo que es pintado de vehículos. Bueno, en ese sentido, no es porque no tengan un buen comportamiento ambiental, sino es por la gran cantidad también de producción y por la facilidad de producción en cuanto a utilizar solventes orgánicos. Sin embargo, eso es para demostrar un buen comportamiento ambiental, muchas veces tienen que instalar sistemas de tratamiento, los cuales para retener esos compuestos orgánicos, que no suelen ser reutilizados, por una cuestión de dificultad de recuperarlos para reutilizar. Y por lo tanto se ha planteado desde hace ya una década atrás la utilización de un solvente mucho más amigable. ¿Y cuál es el solvente más amigable que tenemos disponible en la naturaleza? A ver quién me responde esa pregunta. El agua. Muy bien, perfecto. Entonces están apareciendo las pinturas al agua. ¿Ah? Y eso lo pueden ver ustedes en la pinturería de la esquina de casa. Lo único que se van a encontrar es el costo asociado. Una pintura al agua es bastante más costosa que con solvente. Pero si analizamos la cantidad de solvente que vamos a tener que utilizar para diluir esa cantidad de pintura, veríamos que el costo realmente se da vuelta, ¿no?
¿Cuál es el desafío actual? El desafío actual es llevar justamente esa química verde, o utilizar esos conceptos de química verde, para desarrollar ingeniería verde. Pero por otro lado, muchas empresas se entusiasman mucho con esta ingeniería verde y llegan a plantear cuestiones bastante difíciles de lograr, como puede ser el cero efluente. ¿Qué industria no le gustaría tener el cero efluentes? El tema es que es muy difícil lograrlo, y ustedes saben que siempre en todo proceso va a existir esa purga, por más que tengamos un montón de reciclos, y eso ya lo han aprendido por la gran cantidad de problemas de ingeniería que han resuelto. Y en ese sentido, obviamente, siempre pensando en mantener lo que es la sustentabilidad la sustentabilidad, que muchas veces no solamente hace mención a la parte ambiental, sino también a la sustentabilidad económica, a la sustentabilidad social. Bien, no me voy a retrasar mucho más. Nos quedan 20 minutos solamente. Acá vuelvo a hacer hincapié en prestarle atención al entorno. Es un tema que se los voy a mencionar en todas las clases, pero también no es que tengamos que ser psicólogos para interpretar o poder tener una buena relación con el entorno, sino prestarle atención a algunas cuestiones muy básicas, que una vez que uno interpreta, realmente las puede gestionar de manera muy fácil. Imagínense, recién les decía que la industria automotriz es una de las industrias que mayor cantidad de compuestos orgánicos volátiles liberan al ambiente, ¿no? Obviamente que no todas son iguales, no todas tienen la misma tecnología, pero veamos aquí. Esto que estamos viendo acá es Avenida Circunvalación, y esta es la planta de Fiat, ¿tá? Cuyo jefe de planta, gerente de planta, es un exalumno nuestro, ¿no? Esta planta, si nosotros decimos, ok, la industria automotriz sabemos que es una de las principales fuentes de emisión de compuestos orgánicos volátiles, ok, entonces, ¿qué deberíamos prestarle atención para tener en cuenta nuestra relación con el entorno? Por un lado, ¿sería posible, desde el punto de vista práctico, prestarle atención a toda la ciudad? Y la verdad que no es factible prestarle atención a toda la ciudad. Y si lo quisiéramos hacer, realmente nos llevaría muchísimo tiempo y dinero. Es por eso que cuando les digo, tenemos que simplificar este tipo de problemas para justamente ir redireccionando e identificando aquellas zonas más de mayor posibilidad de conflicto, obviamente que el primer recurso, o sea, la primera variable que tendríamos que evaluar es la dirección de los vientos. ¿Ah? Si nosotros sabemos que en Córdoba la variación de los vientos típica, lo que vemos aquí a la izquierda, esto en rojo es una rosa de los vientos. La rosa de los vientos indica la frecuencia y las direcciones típicas de los vientos en una zona. Y en este caso puede haber confusión. Recuerden que lo que está indicando es de dónde viene el viento, no hacia dónde va. ¿Ok? Por ejemplo, acá que vemos, los vientos típicos en Córdoba tienen una frecuencia, una mayor frecuencia en la dirección nor-noreste y sur-sureste. ¿Qué significa esto? Que la mayoría del tiempo en Córdoba el viento sopla desde esta dirección. Entonces, ¿a qué barrio les parece que tendríamos que primero prestarle atención? El que está ubicado en qué punto cardinal. Al suroeste. Exacto. Imagínense si nosotros apenas salimos de la planta y nos vamos hacia el suroeste, encontramos una escuela, un hospital y una guardería. Tendríamos que relajarnos o tratar de tomar medidas inmediatas para afrontar el problema que sabemos que tenemos, de liberación de compuestos orgánicos volátiles. Inmediata, obviamente, ¿no? Por eso también, cuando hablamos del entorno, tenemos que ser coherentes de tener en consideración
no solamente la toxicidad de nuestros contaminantes, sino también la exposición y la susceptibilidad que tiene el receptor. ¿Ah? Obviamente que si en lugar de tener una escuela, una guardería o un hospital, tuviésemos un descampado, o acá al menos hacia esa zona se ve que no está densamente poblada, tenemos más industrias, obviamente que ahí podemos llegar a relajarnos un poco. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Y es una cuestión muy simple, solamente prestarle atención a la dirección de los vientos. ¿Ok? Por otro lado, Deberíamos también tener en cuenta todo lo que está relacionado con los recursos naturales. ¿a qué te referís? No sé, por ejemplo, algún río o alguna especie de fuente de agua natural. Bueno, ¿por qué decimos medio ambiente? ¿Eh? No lo escucho. ¿Por qué hablamos de medio ambiente? Porque es donde vivimos. ¿Pero por qué medio ambiente y no ambiente entero? Porque es el lugar donde desarrollamos la actividad, es el medio en el cual nos desarrollamos. A ver qué dicen ahí en el chat. Porque el otro medio ya está roto. No, Jeremías, no pienses así. Yo en Río Tercero estoy a 10 cuadras de la fábrica. Jaja, sí, jaja. Bien, no. En nuestro país, nosotros, o les cuento al revés, y ya me meto un poquito con el tema de aire, así lo vamos a utilizar ese concepto después. En la legislación ambiental de lo que es el recurso aire, en los países industrializados, en los países más desarrollados, se habla de dos tipos de estándares, los estándares primarios y los estándares secundarios. Los estándares primarios tienen como objetivo proteger la salud de las personas. Los estándares secundarios tienen justamente como objetivo proteger los recursos naturales y los bienes de las personas. ¿Ah? ¿Para qué? Para garantizar que las personas puedan tener o llevar a cabo un buen uso de los mismos. En nuestro país, la legislación ambiental, en lo que es el recurso aire, apunta solamente a lo que son los estándares primarios. Es decir, que siempre apunta a lo que es proteger la salud de las personas. La legislación de calidad de aire de Buenos Aires, que fue actualizada en el 2018, tiene tanto estándares primarios como estándares secundarios. Es prácticamente la única. O sea que a modo general, la verdad que se le presta atención a lo que es el riesgo a la salud humana. Por más que muchas veces ustedes van a escuchar hablar de riesgo ambiental, en realidad se le presta más atención al riesgo a la salud humana. Recién ahora, el año pasado, se empezó a discutir lo que es el riesgo ecológico. El tema es que también dentro de la parte ecológica los receptores son muy variables y es muy difícil llevar a cabo un análisis de riesgo ecológico. Porque imagínense, en este círculo verde, si nosotros hacemos un estudio dentro del círculo verde, hacemos un estudio sobre el riesgo a la salud humana, tendríamos que el receptor seguramente va a ser un adulto mayor que se está desarrollando en un ambiente laboral. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se traduce? Estamos hablando de una persona que puede llegar a estar expuesto al contaminante solamente 8 horas por día, mientras que si fuera domiciliario, estaríamos hablando de que puede estar expuesto 24 horas por día. ¿Ah? Eso ya está aumentando la exposición 3 veces. ¿Okay? Cuando hablamos de un adulto, estamos hablando de una persona que pesa 70 kilos, por tanto la dosis de referencia que se da, que se expresa en la masa del contaminante por la masa de peso corporal, es mucho mayor que la de si tuviéramos una guardería aquí y podríamos llegar a tener niños de 20, 30 kilos. ¿Se entiende? Hay muchas cuestiones. Y por otro lado, si el riesgo ambiental aquí adentro de la planta me da mal, yo puedo exigirle a esa persona que utilice un EPP, un elemento de protección personal. Mientras que
Si fuera un receptor domiciliario, yo no puedo pedirle a mi vecino que viva con una máscara puesta. Una cuestión lógica, ¿no? ¿Está? ¿Se entiende el concepto? Sí, se entiende. Sí, bien. Ok. Recuerden, punto 1, prevenir la generación de conflictos. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir la generación de conflictos? Uno es conocer a nuestro entorno, relacionarnos con nuestro entorno, ¿tá? Tener una relación. Esa relación es hay muchas, te van a escuchar dentro de lo que son acciones de responsabilidad social, de que las empresas apoyan a los centros vecinales, a los clubes, a los colegios, pero no es cuestión de regalarles plata, es cuestión de tener una relación con ellos, ¿tá? Abrirse y obviamente respetar la legislación. ¿Ok? Bien. Fíjense, acá vemos una noticia en donde este conflicto ambiental se desató en el 2013 y todavía no ha tenido una resolución. ¿Ah? Estamos hablando de más de 7 años de conflictos entre el barrio y una planta conocida, ¿no? Ok, ahora, cada vez hay más contaminación. ¿Ustedes cómo lo perciben a eso? ¿Qué creen? Creo que es medio relativo, porque antes no existían estudios, entonces, ¿cómo podríamos valorar si realmente antes había más o menos? Bien. ¿Quién es la que está hablando, Natalia? Sí, yo. Bien. Anímense el resto. Che, si no, esto parece un mano a mano con Natalia. Por favor. A ver ahí. Fernando, ¿qué opinión tenés? Fernando, no te escucho. A ver si Fernando no logra cooperar. ¿Quién era el muchacho o la señorita que puso de que vivía en Río Tercero? Ahí está, profe. Ahí está, Fernando. No logran encontrar el micrófono. Está bien. ¿Qué percepción tenés? No, yo creo que también depende de los instrumentos de medición, de la tecnología utilizada, y la percepción social también que fue cambiando a lo largo de los años. Bien. Ahora, ¿a vos no te pasa en tu casa? ¿No te pasa en tu casa de que en lugar de tener lo que tenían nuestros abuelos, pasamos a tener esto? Sí. Hoy ustedes son muy si jóvenes. Tenés un sobrino que los colecciona, encima peor. Bien, explícale que no es bueno eso. En el Profe, pasado, sí. igual yo pienso también de que la evolución de los compuestos que hemos usado es distinto, o sea, si bien tenemos en la comparación de las imágenes que usted muestra, tenemos también una evolución, porque antes como, por ejemplo, en Estados Unidos que usaban la nafta, avanzamos del plomo al MTB, después, bueno, Brasil tiene el bioetanol, entonces, por ejemplo, si uno analiza el plomo y después el MTB, y uno dice, bueno, sí, pero de MTB se usa tanto, sí, pero antes usabas plomo. O sea, no sé si me logro explicar como Sí. no solamente cantidad, sino el tipo de contaminante y lo que producía ese contaminante. Y siempre vamos a ir evolucionando en eso porque redescubrimos el impacto de eso. Por eso también los dejamos de usar y vamos avanzando en eso, como antes usábamos los freones. Ok. Joaquín, está levantando la mano. Sí, ahora, ¿qué tal? Sí, te escucho. Yo quería decir que tal vez también influye un poco lo que es la exposición en los medios, ¿no? Que me parece como que eso participa dentro de todo del ciclo de información, ¿no? O sea, como que ahora es como mucho más fácil tal vez enterarse de más cosas y más cosas tal vez de lo que pasa alrededor del mundo. Y eso a su vez como que te concientice más, y así como se genera este tipo de cadena como de decir, escucha, a lo mejor ahora lo ambiental es más importante y hay que ser más consciente, y a lo mejor, qué sé yo, hago una
división en lo que es la basura, separa lo que es los plásticos y todo lo demás. Bien, bien, bien. ¿Alguien más quiere aportar También algo? a eso me refería, perdón, también a eso me refería con la percepción social, porque así como sirven para concientizar, también muchos medios de comunicación distorsionan la información, y si antes pasaba, por ejemplo, como lo del Gamexan, ahora más todavía, muchas veces por la mala información o desinformación se generan movidas importantes, más allá de lo político. Sí. Sí, A mí sí, me gustaría acotar sobre la imagen que en el tiempo se ha investigado mucho más, entonces se sabe, con los productos de limpieza, como que se sabe más, entonces han inventado nuevos productos de limpieza para manchas que quizás antes no se reconocían, como que hay un producto de limpieza para cada mancha específica. Por eso también hay como más volumen. Ok, ¿hay alguien más que quiera aportar algo? Sí, yo, profe. A mí me parece como que llegamos como a un pico máximo de contaminación y que la gente está empezando a tomar conciencia de eso y de los daños que causan. Porque por más que los medios no ayudan mucho, hay muchas campañas que tratan de disminuir el consumo de plástico, que fomentan el uso de la bici para evitar el uso de combustible y todas esas cosas. Es como que la gente está tratando de cambiar su estilo de vida. Sí, el tema es que es muy complejo esto, muy complejo. Por eso, si no hay políticas públicas a largo plazo, es difícil. Por ejemplo, estaba con el tema del aislamiento social y el riesgo que hay de contagiarse en el transporte público por la masividad del uso. Obviamente que eso fomenta el uso de la bicicleta, pero el aumento de la inseguridad lo desalienta. La falta de bicisendas lo desalienta. Es como que siempre en los países en vías de desarrollo no se llevan a cabo de manera coordinada las tareas, de manera tal de que se aproveche los enviones que toma la población hacia una actitud, debido a cuestiones externas, para lograr afianzarlo como un comportamiento rutinario. ¿Entienden eso? Lo que quiero decir es, ¿qué mejor que fomentar el uso de la bicicleta? Buenísimo. Sí, yo creo, profe, que tenemos como muchas medidas reactivas y no preventivas, porque si vos decís, es obvio que la bici te hace bien, te disminuye, pero no tenías bicisendas, entonces vos decís, sí, en un transporte llegó mucho más rápido, un montón de cosas. Tuvimos que esperar a esto, que vos decís, voy a usar el transporte en la bici, pero porque me voy a contagiar, no porque quiera tener salud. Entonces, tomamos todas estas medidas reactivas y llegamos tarde. Exacto. Porque siempre vamos detrás. Pero ahí no podemos quedarnos gritando y quejándonos, sino lo que tenemos que hacer, como gente que logró llegar o que pudo tener un nivel de educación superior, el de ayudar a educar y a difundir. Chicos, es todo por hoy, quedan 30 segundos y se corta la clase. Así que nos vemos el miércoles que viene y retomamos desde este punto. Gracias por participar y anímense, no hay problemas, está bueno que lo podamos discutir. Buen fin de semana a todos. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Profe, gracias. Chao, chao.